Hola jóvenes, hoy día vamos a resolver algunas dudas y consultas que han estado teniendo acerca de las figuras y gráficos en sus presentaciones que les van a ser útiles tanto para las presentaciones como para el paper. La verdad es que los estilos difieren un poco, pero hay algunos lineamientos generales que son aplicables a tanto su artículo que van a escribir como sus presentaciones. La primera duda de la que vamos a salir es sobre el tamaño de primero la numeración de figuras, diagramas y tablas. ¿Ya? Básicamente vamos a separar todas las cosas en dos. ¿Ya? En una van a estar las tablas y las tablas tienen su propia numeración y en otra van a estar figuras, diagramas, gráficos, etcétera, que todo tiene una sola numeración y está todo bajo el nombre de figuras. O sea, aunque sea un esquema, aunque sea una carta Gantt, o aunque sea un gráfico scatterplot o lo que sea, todos esos van a estar dentro de la categoría de figuras y van a tener una misma numeración correlativa a medida que aparecen en el documento. Lo segundo es sobre el tamaño. La verdad es que aquí hay la regla general, es que existen tres tamaños básicamente que ustedes van a usar, los cuales son media columna, como el que vemos en la imagen a la izquierda, ¿cierto? Donde hay aquí unas imágenes del cerebro. Columna y media, como la que vemos en esta imagen acá, y hay otras que por su naturaleza, que tiene que ser más grande, ocupan todo el ancho de toda la columna. ¿Ya? Yo les voy a indicar más adelante cuáles son esos tamaños y en centímetros, y tengan en cuenta sí que lo que manda es el ancho de la figura. El largo puede ser cualquiera en realidad, y el ancho es lo que nos vamos a fijar si es que es una columna, columna y media o doble columna, que eso es como son como los tamaños estándar. Tengan en cuenta también, como vemos acá, que aquí tenemos imágenes y acá tenemos gráficos y ambos se nombran figuras como le había dicho antes. La numeración varía un poco dependiendo del estilo de la revista científica o de la fuente que usted encuentre. Por ejemplo, acá se usa fig. Punto y acá sí se ocupa figure, la palabra completa, pero se entiende que es lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos otros ejemplos de cuando tenemos figuras que están compuestas por varios elementos, A, B, C, D, se señalan a veces como se ve acá, a veces con un A, B, C, un 1, 2, 3 en la esquina, ¿cierto? O aquí con una línea completa, lo mismo acá cuando son figuras que son composiciones de distintas figuras, por ejemplo, esta es más larga, ¿cierto? Esta es doble columna y estas son columnas simples. ABC, y por supuesto que después se agrega la descripción en la descripción de la figura se dice qué es cada una. Finalmente, de acuerdo a los estilos, vemos que los gráficos pueden tener tanto marcas, digamos, marcas son como los círculos en este caso, los pentágonos, cuadrados y todo eso, o línea continua, donde normalmente cuando los datos son discretos, por ejemplo, datos que tomamos experimentales o de ciertos casos, se ocupa viñeta, digámoslo, o símbolo o marca, y la línea continua se reserva para lo que son las funciones continuas. Cuando la leyenda a veces son extensas y esta es la leyenda, cuando la leyenda a veces tiene muchos elementos y no se pueden anotar todas, se hacen anotaciones en el mismo gráfico, como vemos acá, por ejemplo, donde este gráfico va al final en el pie de la página, se explica, o en una tabla va indicado cuáles son todos los rangos que se determinaron, que se midieron, ¿cierto? Todos los valores de cada una de las líneas, o si no, se asume que son equidistantes desde el valor base hasta el valor del tope. Y también se puede usar, si es que las cantidades son radicalmente distintas en magnitud, por ejemplo, acá quiero graficar el número de Prandtl y el número de Reynolds, donde el Reynolds anda del orden de los cientos y el Prandtl es menor a la unidad, ¿cierto? Entonces se ocupa un eje secundario y podemos poner el Prandtl, en este caso, en ese eje secundario, ¿cierto? Se señala que hay una notación ahí que dice que es el Prandtl y que va al eje secundario, y este otro línea es el Reynolds y va al eje primario. También se pueden usar colores, pero la verdad es que los colores no son muy habituales en los papers científicos. En las presentaciones sí pueden usar colores sin ningún problema, ¿cierto? Siempre y cuando no moleste la visión. Acá vemos también que hay un gráfico donde tenemos líneas de distintos estilos, ¿cierto? Continua, segmentada y punteada, y a la vez son de distintos colores. La verdad es que igual aún así no se entiende mucho, o sea, se entiende que la región de Reynolds más bajo está más hacia la izquierda y la de Reynolds más alto más hacia la derecha y la otra está entre medio, pero a veces no se puede obtener una representación perfecta, eso es lo mejor que se puede. Aún a pesar de tener distintos colores, se opta por un estilo de línea distinto, por caso que alguien lo imprima en blanco y negro o algo así, o que alguien sea daltónico, entonces se hace una doble diferenciación.
Es importante que también que ustedes vean que cuando las escalas son lineales, suelen no ocuparse marcas de graduación interiores, pero cuando son logarítmicas siempre se recomienda siempre ocupar marcas de graduación interiores, ¿ya? No solamente las que tienen los números, como lo que vemos en estos otros gráficos. Y también, por supuesto, pueden hacer una serie de, si que ustedes lo que quieren es indicar solamente una tendencia, como en el caso de las presentaciones sobre todo, lo que hacen es, pueden también poner flecha y aquí indicar que cómo, por ejemplo, acá se indica cómo va cambiando la curva a medida que aumenta o el valor de un parámetro que estamos señalando acá, ¿cierto? Y se puede ver como el efecto cualitativamente de esa variable. También eso es válido, acá no, en este caso no tenemos valores en los ejes, pero, y esto es común en las presentaciones, en realidad yo lo desaconsejo un poco, es solamente en casos muy específicos cuando quieren nombrar una tendencia. De otra manera, siempre tienen que agregar los valores al eje, ¿ya? Si que van a ocupar los valores de alguna forma o para que el público se, se ubique, entonces es recomendable agregar siempre valor y por supuesto las unidades. En estos gráficos de acá vemos que las cantidades son adimensionales todas, así que menos estas son con unidades, entonces se señalan las unidades. Cuando son adimensionales, por supuesto, no se ponen las unidades. Y también se puede hacer una serie de anotaciones. Solamente hay, como vemos en este último ejemplo, solamente hay que tener conciencia que ojalá que los estilos de las flechas sean y líneas y todo eso sean el mismo y consistente a lo largo de todo el documento. ¿Ya? Ahora, vamos a tratar de dejar gráficos, obtener gráficos de este estilo de formato utilizando Excel. Para eso tengo aquí tres columnas que, pues, genéricas, pueden ser cualquiera, donde tenemos el eje X, que puede ser tiempo, o concentración de un reactivo, lo que sea nuestra variable independiente, luego nuestra variable independiente o medida, supongamos, y luego el modelo que busca ajustar esos datos a algún tipo de función. Entonces lo vamos a agregar aquí con el Excel. Siempre, en realidad, ¿qué se aconseja? Se aconseja siempre para los datos experimentales ocupar puntos o marcas, y para los modelos datos en línea continua, ¿ya? Entonces vamos a cambiarlo aquí, cambiar tipo de gráfico, y vamos a ver, perdón, vamos a cambiar tipo de gráfico de la serie, ¿ya? Dar formato a la serie de datos o cambiar tipo de gráfico de la serie. Así que hacemos clic sobre la línea y acá nos salen las dos series distintas. Vemos que aquí está la serie I, entonces la serie I le vamos a poner dispersión, ¿ya? Y la otra está bien línea quebrada. Ya normalmente se ocupa línea quebrada, traten de evitar esta línea curva porque genera como artefactos o a veces máximo y cosas que no existen realmente. Y las líneas que son mezcla, también así de marcas con línea continua, también traten de evitarlas porque, como les digo, puntos para los datos experimentales o datos discretos en general y líneas para los modelos que son continuos. Luego del tamaño nos vamos a ir a ver, déjenme esconder este panel. Luego del tamaño nos vamos a ir aquí a formato y vamos a elegir un tamaño que va a ser en este caso 9 por 11, ¿ya? Si es que como eso le da como una buena proporción entre largo y ancho para los gráficos que son así como medio cuadraditos, digámoslo. Si es que fuera de doble ancho sería 11 por 1,5 perdón, de ancho de columna y media, y de doble ancho sería 22 centímetros en caso que quieran abarcar toda la página, ¿ya? Y no importa que la página no sea 22 centímetros exactos, pero sí que les va a dar un buen tamaño, aunque tenga que ajustar un poquito, agrandar o achicar un poquito la figura en el documento mismo. Tercero, este es el truco para, bueno, los gráficos nunca tienen título, los gráficos de científicos, ¿cierto? Pero vamos a partir aquí poniendo este estilo rápido. Nada más que para agregar la leyenda y algunas cosas, vamos a borrar el título, porque los gráficos científicos nunca tienen título. La leyenda, a menos que sea muy grande, la vamos a preferir poner siempre sobre el gráfico, ¿ya? Y nunca tiene cuadrado negro alrededor, ¿ya? Nunca tiene box, que se llama. Las gráficas, sobre todo en presentaciones, líneas de división internas nunca se van a ocupar porque están hechas como para poder leer el gráfico, pero hoy día hay herramientas computacionales que permiten sacar los datos sin tener que estar como usando reglas y cosas así, ¿ya? Pero a menos que sea un gráfico logarítmico, como el gráfico de Moody, que ustedes vayan a usar que se vaya a usar después para sacar información, no se van a ocupar líneas, ¿ya? Las presentaciones recuerden que queremos más que nada demostrar tendencia y cosas así. Tercero, y bueno, vamos, para que se vea cómo quedaría en una hoja, voy a poner esto con fondo blanco. Siguiendo, vamos a sacar el contorno del gráfico, aquí sin contorno, y ahí vemos que desapareció el contorno. Ya los gráficos tampoco nunca llevan contorno, los ejemplos que vimos antes no tienen contorno. Así que aquí adentro
vamos a utilizar contorno en este box, ¿cierto? Este lo podemos mover. Bueno, hay algunas opciones predeterminadas en el Excel, ¿cierto? Pero en realidad hay que buscar la que más acomode. Y aquí estas líneas siguen siendo plomas, entonces me voy a mover aquí sobre el eje y vamos a poner negro y negro también. Por algún motivo el Excel también tiene las letras no son negras, entonces vamos a poner las letras que sean negras. Ahí ya las letras son negras. El tamaño de letra recomendado, yo les recomiendo tamaño 12, porque eso se va a ver bien después cuando ustedes lo pongan en tamaño real en la presentación o en su documento. Fíjense también que los ejes hagan que los datos queden cubriendo una buena parte del área. Por ejemplo, ¿qué no podrían hacer esto? Ya, eso es desaconsejado, ya, 200, 2000. 200 también es desaconsejado, a menos que quieran anotar algo arriba que no les moleste, o sea, no les tape lo que están haciendo aquí, no les tape la leyenda de la línea, ¿cierto? Pero de otra manera siempre vamos a irnos a tratar de que la línea ocupe los datos ocupen la mayor área posible. En este caso me voy a ir a 120, que es como automático ya estaba bien. Y aquí también puede ser 30 o puede ser 31, supongamos, ¿ya? Así que quieran igual dejar un espacio. Esto, aquí vemos que los ejes se cruzan en un punto que no queda bien porque queda como esta caja. Eso se controla acá donde dice dónde se cruzan los ejes y la verdad es que vamos a indicar el valor. El valor va a ser el 0, ¿ya? Ese es este eje. Este eje va a cruzar al eje Y en 0 y este otro va a cruzar también al eje Y en 0. ¿Ya? Y aquí vamos a ponerle 0. ¿Ya? Ya, entonces ahí tenemos que los ejes se cruzan en 0, 0 efectivamente. Si uno quisiera, por ejemplo, si tuviéramos esta situación, entonces basta que uno ponga -9 aquí, ¿cierto? Si que tuviera número negativo, y ahí sí los ejes se van a cruzar en ese punto, ¿ya? Yo no lo voy a hacer así por ahora, lo voy a hacer como tiene que ser acá, para mi gráfico, y así es como queda. ¿Ya? Tercero, te estoy diciendo todo el rato tercero. Bueno, siguiente, el número de decimales que sea adecuado, si es que es cierto, si es que es cero, entonces cero, si nos queda, si es que sin decimales, nos queda más espacio para el gráfico. Y las marcas de graduación traten que sean ni muchas ni muy pocas. Por ejemplo, acá yo veo que son un poco pocas, entonces voy a poner cada 5. Y nuevamente acá no queremos sacar datos del gráfico, entonces voy a poner 2,5. Bueno, 2,5. Aquí tengo puntos para separar. Y le vamos a agregar las marcas de graduación interiores, principales y secundarias. Y ahí me va a quedar una línea y una línea entre medio de cada marca de graduación. ¿Ya? Lamentablemente uno pudiera poner uno, supongamos, pero el Excel como que no se puede controlar el tamaño de los ticks, digamos, de las marcas, por tanto se confunden y queda un poco confuso. Así que yo lo recomiendo 2,5. Eso es más claridad. Y acá lo mismo, estamos cada 20, entonces cada 10 vamos a agregar marcas de graduación y nuevamente siempre van a ser interiores. Lo ideal sería tener marcas de graduación en ambos ejes X, en ambos ejes X y en ambos ejes Y. Pero no es algo que sea fácil de conseguir en Excel, así que lo vamos a dejar así lo vamos a considerar como suficiente por ahora. Por supuesto que aquí siempre tiene que estar el título y o sea, el título del eje y las unidades, ¿cierto? Lo que estoy poniendo ahí, y acá voy a poner concentración, o conversión, o alguna temperatura, por ejemplo, en Kelvin, ¿ya? O si no, en grados Celsius, si no pueden hacer el símbolo de grado, se pone así, DEC-C, ¿ya? Y eso significa Celsius Degree. Luego, muy importante el formato por supuesto, ponerle a los datos su leyenda específica. Acá si es que fueran datos experimentales, voy a poner experimentos, si es que son de bibliografía, y voy a poner el nombre del autor, que puede ser, qué sé yo, Pérez et al, ¿cierto? Si es que así lo fuera. Pérez et al, no es necesario poner el año ni nada más, porque después en la descripción de la figura se pone la fuente. Y en este otro vamos a poner ajuste. Ajuste o modelo, ¿ya? Como ustedes o este trabajo. Ajuste y a veces se pone this work. Y bueno, cerramos. Aceptar. Vamos a tratar que nos quede cada uno en una sola línea.
¿cierto? Si quieren lo pueden achicar un poco, a mí me gusta más que quede así como más junto, pero eso ya es de ustedes. Am, de la línea acá, si no queremos usar colores, vamos a evitar usar colores, pero si que queremos usarlo, entonces vamos a usar la línea con grosor 1, porque la línea predeterminada es muy gruesa, entonces molesta un poco, no concuerda con los bordes, con el grosor de los bordes del gráfico, y si queremos, también tenemos que hacer lo mismo con las marcas de graduación, donde nos vamos a ir a esta opción, ¿cierto? Y marcadores, y vamos a ver que aquí podemos controlar, le vamos a poner integrado y podemos controlar el tipo de marcador, ¿cierto? En este caso círculo y el tamaño, ¿ya? A veces creo que el tamaño 5 es muy grande para cuadrado, si que ustedes ponen triángulo está bien, ¿cierto? Pero para cuadrado y círculo es como un poco grande, entonces lo achicamos y le vamos a poner negro también. Y el relleno, la línea y el relleno acá negro, ya del mismo color ambos. ¿Ya? O si quieren, a veces pueden ponerlo como, como sin relleno. ¿Ya? Si es que es muy confuso, por ejemplo, o si es que hay muchas marcas, a ver, para eso vamos a ocupar el marcador circular, ¿cierto? Y tamaño 5 ya para que sea mejor ejemplo. Relleno podemos poner sin relleno, entonces ahí se va a ver la línea, ¿ven? Se ve la línea. O si queremos también más pulcritud, podemos poner relleno blanco, relleno sólido, pero de color blanco, ¿ya? Entonces ahí se ve como un poco más pulcro. Bueno, están todas esas opciones, ustedes eligen la que más quieran, ¿cierto? Acá también podemos cambiar el tipo de, si que uno quiere línea segmentada, ¿cierto? Vemos que como cambié eso, se cambió el tamaño de la leyenda, así que tengo que ajustarlo y eso ya no se ve muy claro, pero es para mostrarles la opción, ¿cierto? Y si quisieran finalmente ocupar color, también se recomiendan sobre todo para gráficos científicos, colores que sean sobrios, como por ejemplo este rojo oscuro o ese azul, ¿ya? Si es presentación, pueden tener otro estilo, pero bueno, así eso se nota bastante bien la línea y la marca, así que supongamos que nos quedamos con eso. Ahora, para llevarlo a nuestro Word, lo podemos copiar, y lo que yo les recomiendo es pegarlo acá, pero como metaarchivo mejorado. ¿Ya? Lo pegamos como metaarchivo mejorado. ¿Y qué nos permite eso? Porque lo podría pegar normal, ¿cierto? Ahí está pegado normal. La verdad es que si uno hace zoom, el normal no pierde calidad, pero el metaarchivo mejorado tampoco pierde mucha calidad. ¿Ven? Ahí que se ven como que la calidad sigue siendo relativamente buena. La gracia va a ser cuando yo agrande o achique este gráfico, supongamos, yo lo agrando y el tamaño de letras es pequeño. ¿Ven? El tamaño de letras se conserva. En cambio que si yo lo agrando el meta archivo mejorado, se va a agrandar con el tamaño de letra proporcionalmente. ¿Ya? Y la idea es siempre tener como los gráficos todos del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces si yo tengo aquí este gráfico, lo pegué, me puedo ir a formato, quiero que sea más o menos de ese tamaño, 12,72 dice, entonces voy a poner 12. Ahí voy a poner todos los gráficos que sean de alto 12 y así me van a quedar todos del mismo porte. Finalmente, si es que yo quisiera, también esto es importante, si es que yo quisiera agrandar el gráfico, vemos que se puede agrandar y perder la proporción, entonces uno trata de hacerlo así más o menos ajustado. O se puede ir aquí a las opciones de tamaño y poner bloquear relación de aspecto, ¿cierto? Y eso va a hacer que, hagámoslo, formato, el formato de esta imagen, no, perdón, diseño del gráfico, ¿a dónde se me perdió ya? Aquí tamaño, bloquear relación de aspecto, ¿ya? Y eso va a bloquear la relación de aspecto, ¿cierto? Entonces ahora ya el gráfico, no importa cómo la grande, bueno, desde la esquina mantiene su proporción. Eso también se logra si es que yo quiero como hacerlo más directamente y no estar metiendo la configuración de cada gráfico. Se logra también si es que yo aprieto la tecla Shift. Por ejemplo, aquí sin apretar nada, estoy libremente moviendo el tamaño con sus proporciones del gráfico, pero si aprieto la tecla Shift, entonces se mantienen las proporciones. ¿Ven? Bueno, en este creo que aún sin apretar el Shift se mantiene la proporción si lo agarro de la esquina, mientras que si lo arrastro desde los lados, ahí sí que se cambia la proporción. Es ahí, es más fácil manejarlo. Ya, pues espero que les sea de utilidad tanto para sus presentaciones como para su paper al final y quedo atento a cualquier consulta.